Shabbat Shalom, mamá, familia, bendiciones, un abrazo grande. Bendito el poderoso Rey de Israel que nos regala. Entonces ahora la porción de la Haftará. Leemos la Haftará en Oseas, una mañana impresionante. Aproveche, vaya dándole like, vaya dándole me gusta y siga, permanezca, continúe compartiendo. Muy importante. Así es que hoy profetizamos, bendito el Rey. Y y contamos de la historia del pueblo de Israel. Gracias, amado Roe, Camilo y a todos los Roín que han estado esta mañana en este bello encuentro, aquí 9:51 de la mañana. Y, y pues en el impresionante orden celestial, así como cuando el rey te permite hablar en el desierto a la casa de Israel para edificación, ¿no? Para discernimiento, para provisión y esperanza, ¿no? Tremendo, tremendo. Y voy a empezar con una pregunta que me llegó en fax, así como dice el pastor Albert. Me llegó un fax así de repente. Es una pregunta propicia, además, para estos tiempos. Y los que son alumnos en la clase de introducción van a estar alineados. Póngale atención. Y la pregunta es, puede ir respondiendo, ¿no? Los leo. ¿Es Efraín igual a gentil? Escuche la pregunta. ¿Es Efraín igual a gentil? A ver, los leo allí en las redes. Deje su comentario, por favor, ayúdenos. Vamos a disparar. Como dice un youtuber conocido, vamos a reventar el algoritmo en este momento. Entonces, ¿qué les parece? ¿Es Efraín igual a gentil? Y atentos al estudio porque vamos a poder entender en esta porción de la Haftará la línea profética y hacia dónde nos lleva el Padre con ella. Entonces, leemos la Haftará de la Parsha Bamidbar en Oseas. Las versiones hebreas tienen el capítulo 2 del 1 al 22, del versículo 1 al 22, pero en las versiones castellanas leemos a partir del capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 20. Soy Shofhan Ben Itzhak, del Ministerio de MC Shalom Internacional Bogotá. En Colombia lo invito, amado, a hacer la lectura de la Haftará para continuar con el estudio de esta porción. Baruch. Bueno, vamos a decirla en español. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste con sus palabras que fueron pronunciadas con verdad. Bendito eres tú, Adonai, que escogiste la Torá, a Moshe, tu siervo, y a Israel, tu pueblo, y a los profetas de verdad y de justicia. Amén. Baruch Hashem. Pero entonces la pregunta, ¿es Efraín igual a gentil? Y es interesante porque se escucha que es el tiempo de los gentiles. No sé si eventualmente lo ha escuchado. Eh, Interesante. Y ya vamos a comprenderlo. Ahí está respondiendo. No, no, en la dispersión se hicieron gentil. Bueno, Baruch Hashem. Vea, no es igual. Efraín representa 10 tribus. Bueno, Baruch Hashem, porque la idea es esa. La idea es disparar el algoritmo. La idea es, como decía el pastor Camilo, recomendarlo, poner el estudio para que justamente Efraín escuche y siga llegando. Estamos en esta Haftará, en la profecía, en lo que compete a la nueva venida, al retorno del Mashiach, justamente de lo que habla la profecía, obviamente, y esta es especial. Oseas capítulo 2, 1 al 22, es una bendición poder estar hablando de esto en las versiones hebreas, por supuesto, pero en las versiones castellanas, como lo mencioné ahorita, del capítulo 1, versículo 10 al capítulo 2, versículo 20. Es una bendición. Mire, para el contexto, porque no, es complejo, además ya no lo hacemos, ya no leemos versículos aleatoriamente, sino en contexto. El Eterno le manda al profeta a casarse con una prostituta, con una ramera, dicen algunas versiones, mujer de fornicaciones, dice la escritura, porque la tierra se prostituye totalmente apartándose de Yahvé. Interesante, interesante esto en el contexto de esa pregunta que le acabo de decir. ¿Es Efraín igual a gentil? Pero entonces ella, Gomer, tiene hijos, el profeta tiene hijos con ella, y entonces nace Jezreel para significar el fin de la monarquía en la casa. Lo Ruamá, también lo ha escuchado, no aceptada porque no aceptaría más a la casa de Israel.
el Eterno, ni los perdonaría. Y por último, tuvo, recuerde que estoy haciendo un contexto, eh, y por último tuvo a lo a mí, porque refiriéndose a Judá, manifiesta el significado diciendo, no son mi pueblo, ni yo seré para ustedes. Eso apenas el contexto, porque la Haftará comienza en el mensaje profético que nos alcanza el día de hoy. Y atentos, atentos queridos, porque aquí se refiere a las dos casas, a las dos casas. Entonces vamos a empezar leyendo, el que tenga su arma, es decir, su Biblia. Recuerde que está en la espada, ¿verdad? Oseas 1, el versículo 10 en las versiones castellanas. El número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de que se les diga ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos de Elohim vivo. Tremendo. Pero ¿a quiénes específicamente dice la escritura? Pues al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué tiene que ver Efraín? Ah, espérate, recordemos que en la división del reino de Salomón, el conteo de Homer, hemos recibido palabras impresionantes al respecto, inclusive, pero recuerde que en la división del reino de Salomón, de Shlomo, cada casa toma un nombre y se conoce con una referencia y se aprende a identificar en el contexto de la escritura. La casa del sur, recuerde, son llamados también Yehuda o Jacob. Y la casa del norte tomaron el nombre de los de lejos, los de la del sur, los de cerca, y los del norte, perdón, y la casa del norte tomó el nombre, los que se fueron para el norte, recuerda, tomaron el nombre de los de lejos, o Yosef, o la casa de Israel, Efraín, Efraín. Entonces recuerde, se aprende a identificar en el contexto de la escritura el nombre de cada una de las casas y a quién corresponde. Porque mira el versículo siguiente, el versículo 11 del capítulo 1 de Oseas. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel, mírelo, ahí está, le está hablando de las dos casas. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel se congregarán en la unidad en Ejad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza, nuestro Adón Yeshua, en la profecía. Vamos más adelante a verlo. Y se levantarán del suelo porque será maravilloso el día de Israel, de Israel. El pueblo amado, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, se refiere a ese versículo, lo dice claramente. Pero ¿cómo así? ¿No son los mismos? Cualquiera puede decirlo, sin entendimiento, sin comprensión, sin estudiar la escritura, cualquiera puede decir, bueno, ¿y esta gente no es la misma? ¿No son los mismos? ¿Cómo así que Judá e Israel? Pues son los mismos, porque allá están los judíos. No, espérate. Porque se trata de unidad, no de igualdad. Unos se fueron para arriba y otros se quedaron. Porque esta escritura particularmente se refiere a la profecía de Ezequiel 37. La ha escuchado, la ha leído, el versículo 19. Si quiere, vaya conmigo. Ezequiel 37, 19. Dice así: diles, así dice Adonai Yahvé, he aquí, yo tomo el palo de José. Es el palo los dos palos en las manos del Eterno, en las manos del profeta, por supuesto, pero dice, así dice Adonai Yahvé, aquí yo tomo el palo de José, el palo de Yosef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, todos ellos en uno. Qué interesante. Y los pondré junto al palo de Judá, otro palo. Judá está viendo la diferencia y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Mire lo que dice con este respecto. ¿Se da cuenta? Dos casas, dos palos. Pero mire lo que dice, y pues el ejat en la mano del un solo palo del Eterno. Pero mire lo que dice Jeremías 30. Jeremías 30. Definitivamente la profecía se lee con otros ojos. Definitivamente, con los ojos del ejat. Mire lo que dice el versículo 4 de Jeremías 30. Estas son las palabras que habló Yahvé acerca de Israel y Judá. Bueno, espérame.
ahí en el hebreo, claro, uno ahora va más al hebreo, ¿cierto? Se acerca más al hebreo y se acerca más al entendimiento. Me fui al hebreo a ver esa escritura y dice claramente acerca de las dos. Beleg advarim asher diber Yahvé el Israel, Beel y Eudá. Lo ve allí en la parte de abajo de el Israel. Mire, mire cómo dice ahí. El Israel, Beel y Eudá. Se está refiriendo justamente a la casa de Israel y a la casa de Judá, a dos diferentes. Tremendo, Baruch Hashem. Y esto es muy importante identificar porque al final, al final, repito las palabras de nuestro pastor y para los que han caminado en este último tiempo en el discernimiento, en los que han caminado en el discernimiento, diga amén, diga amén. El mensaje ha venido cambiando, el mensaje ha venido cambiando y se lo muestro por amor, por amor, por ese amor profundo del Eterno. Escuche, por su amada, la amada de Él, como titulamos este estudio. Pero ¿cómo? Espérate, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Cómo así? Es más, si usted, es más, mire lo que voy a hacer. Si usted sabe cuál es la amada del Eterno, escríbala ahí en el chat. ¿Sabe usted cómo se llama la amada del Eterno? Pero mire por qué le digo que el mensaje ha cambiado. Digamos, en campamentos anteriores, el Eterno permitió conocer un camino que se creía la verdad en la fe. Decía en el estudio de esta semana del Corbanot, a propósito, invitados al canal de Bogotá para que diariamente las porciones de la palabra nos lleven a un entendimiento y crecimiento mayor. Pero recordaba nuestro pastor Humberto Jaque en el estudio, antes creíamos en la fe de lo que no veíamos. Entonces, crea por fe, hermano, y le será dado. Entonces pensábamos en la añadidura, escuche, pensábamos en la añadidura antes que en el reino de Elohim y su justicia. ¿Y a cuántos no se maltrató porque era lo material lo que se perseguía? Crea en el carro, crea en la casa, crea en el esposo, declárelo. ¿Y era? ¿Y era? No, no era, pero fue permitido en muchas oportunidades para que creciera. Y le voy a mostrar por qué no era. No era por lo que dice en Mateo 6, palabras del rey. Saque su escritura, versículo 31. Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles, qué interesante. Veíamos a dos pueblos aquí, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero su Padre que está en el cielo, su Padre, no el de los gentiles, sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas se les darán por añadidura. Entonces, amado, ¿percibió la diferencia? ¿Percibió la diferencia del pueblo del Eterno y de los que no son pueblo? Bendito sea el Eterno. Porque mire, lo que dice nuevamente, no se afanen diciendo a quién se está dirigiendo, no se afanen diciendo es una expresión para referirse a alguien especial, a ustedes, mi pueblo, Israel. No te afanes porque son los gentiles los que buscan cosas que no permanecen. No, no te afanes, allí se está dirigiendo a ti justamente, Israel, porque los gentiles buscan todas esas cosas, es decir, los que no buscan ni van a buscar al Eterno. No, los que no llegan, los gentiles. A usted y a mí, amado hermano, se nos pide caminar en el reino y su justicia, no en la añadidura, porque esa es bendición que nos alcanza. Dice allá Deuteronomio 30, se lo repito, se lo dejo allí para que Deuteronomio 28, perdón, lo dejo allí para que usted lo busque. La bendición lo alcanza. Usted ya no tiene que perseguirla. Ya no vamos por ella. La bendición nos alcanza, pero por estar concentrado en el reino y su justicia. Es decir, haciendo los actos justos dictados por el Eterno. ¿Cuáles son esos? Usted los conoció. Déjenlos allí en el chat. Los mandamientos, los estatutos, los decretos. Por supuesto, en el complemento, ¿cierto? De la emuná de nuestro Adón Yeshua, en el alto respeto
Él. Entonces, antes fue ciega, ¿cierto? Antes fue ciega, pero mire cómo va creciendo el entendimiento. Le dije que iba a ir creciendo, ¿cierto? Y mire cómo va creciendo el entendimiento. Entonces llegamos y nos concentramos, llegamos, bendito el Eterno, escuchamos la voz del pastor, bendito sea el Rey, y nos concentramos, bendito sea el Rey, ahora en las obras de justicia, es decir, en obedecer de corazón los mandamientos, estatutos y decretos del Altísimo, decretados para ser cumplidos por los siglos. Amén, ¿sí o no? Pero ahora, observe, los que han seguido el mensaje de nuestros pastores, mire por qué Lejad, y mire lo lindo de seguir el dictado del Padre a través de ellos. Completar la historia del amor de un esposo y el trato a su esposa. Decía el pastor Diego, la Biblia es el manual del trato especial de un esposo a su mujer, a su única mujer. Tremendo. Por eso volver es tan importante, amado. Por eso que vuelvan nosotros, bendito el Eterno, y rogamos al Rey que permanezcamos, porque por eso volver es tan importante y tiene tanta bendición, porque la bendición, la magnífica bendición de la que le estoy hablando, corresponde al cuidado delicado, delicado y dedicado, sutil, consciente del poderoso de Israel, del poderoso santo y bendito, adecuado y perfecto del esposo amante a su respetuosa y amada mujer. Tremendo. Mire cómo complementa allí Oseas, justamente en el capítulo 14. Mire por qué es el trato de un esposo a una esposa. Ciertamente yo la persuadiré y la llevaré por el desierto y le hablaré cariñosamente. El trato de un esposo a su amada. Y en ese día, declara Yahvé, me llamarás Ishi, mi esposo, y no me llamarás más Balí, mi señor. Aquí deja ver el propósito, ¿se da cuenta? Le cambia el estatus de dueño, que es uno de los significados y contextos de esa palabra Balí, de señor como dueño, a cambiarlo para esposo, cercano, íntimo, fiel, Baruch Hashem, porque quitaré de sus bocas, dice el 17, los nombres de Balim, señores, y nunca más se mencionarán sus nombres. Y mire cómo cierra esta Haftará en el compendio y promesa completa del Ishi, fiel y justo para con su amada, para su hermosa concubina, aquella a la cual seduce íntimamente primero, llevada al desierto, como decía Oseas, pero en las carpas del Shir Ashrim, de cantar de los cantares que referenciaba el Roy Jacob, en lo mejor de lo mejor, con los ojos solo del uno por el otro que le promete su amor y fidelidad y justicia. Mire cómo termina esa belleza. Dice el versículo 19, Verastig li leolam, te desposaré conmigo para siempre. Verastig li betzedek umishpat ubchesed ubrahamim, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y gran misericordia. Verastig li beemuná, te desposaré conmigo en fidelidad. Beadat et Yahvé. Y tú conocerás a Yahvé. Baruch Hashem. Así termina el versículo 20. Y conocerás, recuerda el sentido de la intimidad de la palabra conocer. Y tú, Israel, conocerás a Yahvé. Diga amén. Porque cuando Efraín llega, no es más como gentil, porque recuerde que Efraín se asimiló como gentil, hacía como gentil, vivía como gentil, pero escucha la voz del que dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Como recordaba el ministro Sadoc, que no fue enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, como también lo mencionó el Rey de Reyes y Señor de Señores. La respuesta a la pregunta, ¿es Efraín igual a gentil? Es un no rotundo, porque entonces todos volverían. Y esto es solamente para el pueblo de Israel. Se podría decir entonces que es el tiempo, como decía al principio, se escucha, ¿verdad? Que es el tiempo de los gentiles. No, espérate. Se podría decir entonces que es el tiempo de Efraín, el tiempo de Israel, porque cuando Efraín llega, deja de ser, escuche, amado, cuando llega Efraín,
deja de ser la que no era para convertirse en la que es, de la que no sabía que era, de la que hacía, de la que hacía por obligación, y en muchísimas veces ni hacía, o que seguía solo la mitad del compromiso, a convertirse en la que es, que respeta y obedece no por obligación, sino por amor, la única del amado, del único que es Baruch Hashem, para ser Israel en la unidad. Escuche, en la unidad, en el Ejad, Yehudá e Israel, la amada de Ael, la amada del rey Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Baruch Hashem. Amada familia, hacemos la bendición al Eterno por por este regalo magnífico que nos ha dado de leer la escritura en la Áftara, y bendecimos al Eterno. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, creador de toda la existencia, justo con todas las generaciones. Elohim de la verdad, que dices y haces, prometes y cumples, pues todas tus palabras son la verdad y la justicia. Tú eres el Elohim de la verdad. Tus promesas se cumplirán en su integridad, porque tú eres el Elohim de la verdad y la clemencia. Bendito eres tú, Adonai, que concedes la verdad a tus palabras. Amén, amén. Amados, Shabbat, Shalom, Toda Rabá. Antes de terminar, visítenos. Puede ver en la pantalla los contactos, mire, póngale pausa al video, tome los contactos y llámenos. Si está en Bogotá, reunámonos hoy 2:30 de la tarde, detrás de Al Costo de la avenida 68. Le dejo la dirección exacta para que la pueda ubicar fácilmente. Bendiciones, dele like, me gusta, comparta, comente, déjenos sus comentarios, y así el algoritmo recomienda esta transmisión y, por supuesto, ser de bendición para que llegue la Torá a otros y vengan a recibir esta magnífica bendición detrás de la obediencia. Damos paso al Roe Julián con los escritos del Brit Hadashah, del pacto renovado. Bendiciones, shalom.